Muy buenas tardes, tengan todos ustedes que nos acompañan en un programa más en línea en Radio WAPS, el programa de investigación y posgrado que se coordina desde la Dirección de Investigación y Posgrado. Bien, recuerden acompañarnos por las redes en línea, MixLR, Diagonal Radio WAPS, Facebook Radio WAPS, o bien también por 1180 AM en radio, a quienes nos sigan en estas estaciones. Hoy es 29 de abril y nos acompañará en esta tarde con el tema, o más bien con una muestra, más bien, de todo este ejercicio creacional desde la investigación humanista en la voz del doctor Gabriel Antonio Rovira Vázquez, que ya nos acompaña aquí en este panel. Hola, muy buenas tardes, doctor. Me cambié a la tablet porque la compu estaba... Excelente. Sí, no se preocupe, lo voy presentando para nuestro amable auditorio que ya nos está acompañando. El doctor Gabriel Antonio Rovira Vázquez es profesor investigador del Departamento Académico de Humanidades en el área de conocimiento de Ciencias Sociales y Humanidades. Nacido acá en la Ciudad de México, estudió la carrera de Letras en la UNAM y desde 1985 ha dado clases en varias de las universidades más importantes en México, entre ellos la UNAM, disculpen, la Universidad Iberoamericana, Unison, el ITEMS y pues claro aquí en esta casa de estudios. Él tiene estudios de maestría en Letras Mexicanas por la UNAM y la de Educación en la Universidad del Noroeste en Hermosillo. Posteriormente obtuvo el grado de doctorado en Literaturas Hispánicas y Géneros de la Universidad Autónoma de Madrid. Desde 1991 hasta la fecha, entonces ya es catedrático, profesor investigador en esta casa universitaria. Cuenta con varios libros de cuento, poesía y ensayo y es miembro del Cuerpo Académico de Estudios Humanísticos en esta universidad. Bien, muy buenas tardes, doctor, de nuevo. Buenas tardes, Miriam, ¿cómo estás? Muy agradecida de que nos pueda dar un tiempo más del que ya están ustedes en su quehacer académico y que podamos contagiar, ¿no? Entonces a los estudiantes que nos acompañan en este programa con un poco de el ejercicio de la investigación en esta área en particular que son las humanidades, maestro. Muy bien. Mira, últimamente hemos estado aprendiendo mucho sobre cómo dar clases y cómo dar clases en línea. Hemos tenido que readaptar nuestra vida a nuevas formas de trabajo y eso. Y eso incluye la investigación, ¿no? Incluso porque hay cosas que antes podíamos hacer y ahora no podemos hacer, ¿no? No podemos andar viajando, ni podemos andar, pues, frecuentando bibliotecas o librerías con la misma facilidad que antes. Entonces, ahora dependemos mucho más de los medios de comunicación para poder obtener información y eso. Creo que eso nos ha hecho pensar mucho en lo que significa la investigación en humanidades, en cómo se está haciendo y cómo la hacemos. Y cómo hemos ido heredando cosas que no son propias de las humanidades y que han, pues, como condicionado el modo de obtener conocimiento o el modo de ir haciendo las explicaciones del mundo, que es a lo que básicamente se dedican las humanidades. Desde la filosofía hasta la historia y la literatura, hasta la pedagogía, lo que hacen básicamente es explicarnos cómo percibimos el mundo los humanos y cómo negociamos e interactuamos con él. Entonces, es un poco difícil, o más bien es un poco rudo, querer aplicar en humanidades exactamente las mismas formas de investigación que se aplican en otras ciencias. Y esto ha sido un problema para los investigadores porque en las instituciones que ofrecen financiamiento o que ofrecen pues becas o oportunidades de apoyo para los investigadores, tienen exigencias con respecto a la investigación que se refieren más a las ciencias duras que a nuestro ámbito de trabajo. Cosas como el, el tipo del concepto de objetividad que tienen, ¿no? O el tipo de concepto de aparato crítico o de evidencias que ellos nos presentan, la forma de concebir la bibliografía, el concepto mismo de innovación y de actualización
que no funciona igual en las ciencias duras que en humanidades, funciona de otra manera muy diferente. Y y esas son cosas que no se discuten regularmente en los ámbitos académicos, porque regularmente domina la idea de que la investigación tiene un objetivo útil a corto plazo, que tiene que beneficiar a la comunidad con logros directos, verificables y medibles, ¿no? Entonces, bajo este precepto, pues básicamente lo que hacemos no tendría mucho sentido, porque casi todo lo que hacemos es explicar cosas y hacer trabajo que sirve para conceptualizar o crear conceptos a largo plazo. Y regularmente trabajamos, y las tradiciones pues tienen bibliografías que no son las más recientes, ¿no? Igual podemos estar trabajando con Aristóteles o con los enciclopedistas o con los realistas o con gente que murió hace 5 siglos y estar revisando cómo se han recibido esos textos, etcétera, con textos contemporáneos a esos autores. Y igual podemos estar trabajando con textos que se publicaban el mes pasado, o sea, no es como en las ciencias duras donde la gente que se pone a revisar la bibliografía se fija que los textos no sean más antiguos que 5 años para allá. Así que una primera diferencia, creo, es este concepto de la obsolescencia y de la innovación. Una especie de alergia a las cosas antiguas, a las cosas viejas, ¿no? Y una necesidad de que todo sea reciente y un desprecio por lo que tiene muchos años, ¿no? Creo que es una característica de nuestra cultura que proviene em, de una presión, para decirlo claramente, capitalista, ¿no? Consumista, porque estamos presionados constantemente por por los comercios, por el consumo, a estar comprando cosas, o estar adquiriendo cosas, o consumiendo cosas que no necesitamos, cosas nuevas, estar haciendo constantemente, creando cosas que, que entre más nuevas se consideran mejores. La aspiración regular de la clase media es casa nueva, coche nuevo, celular nuevo, y mucha gente está cambiando de celular cada 6 meses, lo cual es absurdo completamente, ¿no? Quieren cambiar su carro cada 2 años, también es absurdo, ¿no? O cambiarse de casa, o cosas así. El caso es que esto se extiende a todos los ámbitos de la cultura de una manera muy extraña, porque es una necesidad creada que nos hace percibir el mundo de una manera específica, que es todo lo viejo es inútil, todo lo viejo no sirve, todo lo anterior o lo antiguo es desechable, ¿no? Entonces, en nuestro mundo se ha vuelto por eso desechable y se ha vuelto obsoleto todo. Todo lo que no sea yo es obsoleto en cuanto lo usé. Así que esto lo aplicamos incluso a las personas. O sea, una persona con la que yo ya he estado mucho tiempo me empieza a cansar. Los ancianos no sabemos qué hacer con ellos, ¿no? Y cada vez vivimos más tiempo. Entonces, el concepto de obsolescencia pues está constantemente atacando la conciencia de la cultura. Bueno, con esta presión que es como, digamos, la primera con la que trabaja la modernidad, pues nosotros tendríamos un problema, porque mientras que las ciencias van avanzando, si hacemos caso de Kuhn, van avanzando a saltos, pues, por hitos, ¿no? Haciendo revoluciones donde todo lo anterior se borra y solamente se reconoce lo nuevo y cosas así, pues entonces se entiende que los colegas estén exigiendo pues bibliografías muy actualizadas, conocimientos muy actualizados y todo eso, y que se utilicen las técnicas más nuevas, ¿no? Y a eso le llaman incluso innovación, y es uno de los valores que están más elevados, digamos, en nuestra sociedad, más, ¿cómo decirlo?, sacralizados por nuestra sociedad. Sin embargo, en las humanidades pasa una cosa muy diferente, y principalmente en las artes.
nosotros no desechamos las cosas, sino que las vamos ordenando, ¿no? Y le vamos dando nuevo sentido. Lo que renovamos es su interpretación o su sentido. O sea, no renovamos las fuentes, porque seguimos leyendo los mismos autores griegos, por ejemplo, de hace 2000 años, ¿no? Y los seguimos interpretando y los seguimos dando, criticando y haciendo trabajo con ellos. Seguimos leyendo a Shakespeare, ¿no? Seguimos renovando a Cervantes y bueno, es muy difícil no utilizar las fuentes correspondientes a esa época para acercarse al horizonte de, de conocimiento de esos autores. Entonces, pues forzosamente nuestras bibliografías van a ser muy, muy variadas en cuanto a años y eso. Por otro lado, si bien en humanidades se pueden hacer y se hacen investigaciones de campo de algún tipo, ¿no? De tipo cualitativo, básicamente entrevistas, historias de vida, este tipo de cosas, ¿no? Es cierto que la mayor parte de la investigación humanística es documental. O sea, trabajamos con archivos, trabajamos con libros, trabajamos con revistas, trabajamos con testimonios o registros de lo que dicen otros. Y lo que hacemos regularmente es tomar esto que dicen otros para calificar nuestro propio trabajo o nuestras propias opiniones, utilizando pues el camino de los conceptos, de los argumentos de autoridad. Eso se hace mucho en humanidades. Entonces, nuestra investigación es básicamente documental y básicamente basada en autoridades. O sea, utilizamos lo que dicen otros para validar lo que decimos nosotros. Y es como una especie de conversación. Todo lo que digo, todas mis opiniones, las he tomado de otros y luego yo lo que hago es reconstruir una opinión propia a partir de lo que leí, a partir de mi experiencia, a partir de lo que obtuve de, de mis indagaciones, ¿no? Que no es sino ir a leer en otros textos o ir a ver en otras fuentes. Entonces, todo eso que yo voy tomando de los otros es lo que me sirve para construir mi propia información nueva. Por lo tanto, sí, sí tengo que estar yo dando crédito a todos los autores anteriores que me han apoyado o que me están sirviendo de autoridad para para mis opiniones, ¿no? Pero lo cierto es que incluso la manera como selecciono a algunos de los argumentos que estoy tomando de otros autores, lo hago a partir de mi propia visión de las cosas, lo que yo creo, a partir de mi propia valoración, de mis propias axiologías. Yo no, por más que utilizo metodologías para seleccionar, para investigar, para ordenar, de todos modos, a la hora de seleccionar y ordenar las cosas que yo voy a decir, las cosas que voy a presentar, y aunque esté poniendo una lista muy larga de notas a pie de página, de referencias y eso, todo ese trabajo de selección y ordenamiento lo hago yo, ¿no? Y eso le da un sentido a lo que estoy escribiendo. Entonces, cuando yo estoy escribiendo, que es generalmente el tipo de productos que presentamos los investigadores en humanidades, este, y estoy haciendo este discurso escrito que voy a presentar después, lo que, lo que estoy haciendo es seleccionar y ordenar de acuerdo con mi gusto, mis axiologías, mi propia experiencia, relacionando todo esto que voy seleccionando y ordenando y sacando conclusiones y explicaciones, interpretaciones a partir de mi experiencia y el aporte de los otros. Evidentemente, este no es un trabajo en el que yo tomo la realidad y la presento tal como es, como si fuera un espejo, sino que es un trabajo en el que yo busco en las opiniones de otras personas, fuentes, ordeno, relaciono y las explico de acuerdo con mi propia experiencia. Entonces, lo que estoy haciendo es poner mi subjetividad en todo lo que yo estoy escribiendo, porque yo soy el que elijo, yo soy el que busca las fuentes, yo soy el que elijo cuáles argumentos, yo soy el que ordena, y finalmente, a lo que más se parece lo que yo escribo es a mí mismo. Es muy difícil ser objetivo en cuando se trata de humanidades.
Uno puede decir, bueno, esto es que estoy siguiendo una lógica silogística que determina lo que estoy diciendo, pero eso tampoco es tan cierto, porque finalmente la interpretación de los resultados de esas mismas elaboraciones las está haciendo el autor, el investigador. Entonces, esto hace que las conclusiones, la parte más importante que son las opiniones, las conclusiones, sean siempre resultados de un trabajo subjetivo, de un trabajo de interpretación, en el que intervienen los valores, los prejuicios y la forma de ver y de pensar y de percibir el mundo que tiene el investigador. En este trabajo, pienso yo que hay una relación muy fuerte entre lo que hace por ejemplo, un creador literario, digamos, un narrador, ¿no? Y lo que hace, por ejemplo, un historiador o un filósofo o un crítico literario incluso, ¿no? Porque lo que hace el narrador es cuando piensa en historia, piensa en las partes, en los elementos que van a ser parte de esa historia. Y luego cuando la va a escribir, selecciona y ordena, ¿no? Trabaja bajo un principio de selección y ordenamiento que son las bases, digamos, de la construcción narrativa. Un historiador, por ejemplo, puede ir a un archivo, tener todas las evidencias en la mano, ver todas las fuentes, etc. Sin contar con que las fuentes también están hechas por seres humanos que también hicieron el mismo trabajo de interpretación subjetiva, ¿no? Pero pongamos que las fuentes fueran algo natural, confiable, objetivo, ¿no? Si así fuera, incluso el investigador que tiene un archivo a su disposición y lo está catalogando, lo está ordenando de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a sus conocimientos, de acuerdo a la metodología que él escogió y que le gusta, ¿no? En la que cree, y entonces hace este ordenamiento, esta selección, y cuando presenta en un texto final, en un informe final, en una explicación que es finalmente el objetivo del trabajo de las humanidades, ¿no? Es un trabajo netamente hermenéutico, ¿no? Cuando hace esta explicación, lo está haciendo de acuerdo con su propia subjetividad. Así que es imposible desligarse de lo que somos, de lo que es cada quien como persona, cuando está siendo un investigador, por más objetivo que se quiera. Me pueden decir, pues que yo tengo las evidencias, que aquí está. Sí, 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 pero tú las escogiste, tú las ordenaste, tú las estás relacionando y tú las estás explicando. Y todo ese trabajo es un trabajo tuyo, ¿no? Entonces, como investigador, estás siendo en cierto modo creador. Estás creando un objeto, un objeto mental, abstracto, que no existía antes de tu investigación. Y eso es lo que le da valor a la investigación, ¿no? Justamente el hecho de que estás creando algo que no existía, que es un conocimiento nuevo, un objeto nuevo en el que podemos pensar, en el que otros investigadores lo van a pensar, lo van a analizar y van a dar su propia respuesta, ¿no? El trabajo de investigación humanística se parece a una gran conversación, ya lo decía Borges, ya lo repitió Foucault, lo repite todo el mundo, ¿no? Es como una gran conversación. Entonces, esta gran conversación en la que participamos todos, pues es entre personas. O sea, aunque las personas que yo esté leyendo ya estén muertas, aunque no me puedan responder, yo estoy atendiendo a lo que me dicen y estoy dando una respuesta. Y mi respuesta, pues como va a estar diferida por el medio que es la escritura, pues no sé quién me la va a contestar, pero otro, si tengo suerte, lo va a leer, lo va a elegir para sus propios trabajos y entonces, ¿qué va a pasar? Pues algo de lo que yo dije va a estar en su trabajo, pero interpretado por la otra persona, por su propio filtro de subjetividad. Me pregunto si será entonces lo que yo dije, ¿no? O lo que yo quería decir, o si corresponde con mi intencionalidad. No lo sé, porque también está la intencionalidad del otro. Y yo he visto la misma cita aplicada en diferentes investigaciones con sentidos diferentes, o con sentidos incluso opuestos. Entonces, pues es muy complicado porque no estamos hablando de algo que es fijo, preciso, que dé un resultado determinado, o que incluso en las investigaciones con un sentido más inmanentista, como las investigaciones estructurales, ¿no? Incluso ahí, la descripción de los objetos
de las funciones y los elementos de las estructuras que se están haciendo ha sido elegido por el que está haciendo la descripción y la interpretación también. Incluso en algunas partes de las ciencias humanas donde se utiliza medios matemáticos, como por ejemplo la estadística, que se utiliza mucho, por ejemplo, en la pedagogía o en la ciencia de la educación. Este, cuando se utiliza la estadística, también esta tiene que ser interpretada. O sea, yo puedo tener un montón de datos, puedo ser el INEGI, ¿no? Y tener todos los datos del censo nacional, y sin embargo esos datos ahí están muertos y no le sirven para nada a nadie si no llega alguien y los interpreta. Y eso a veces no es tan sencillo porque implica relacionar muchas entradas de fuentes diversas, de lugares diferentes en épocas y en momentos distintos. Entonces, ahora existen programas de computadora que pueden hacer parte del trabajo, como por ejemplo seleccionar o asociar ciertos datos, pero se quedan en la presentación de los datos. Luego todavía hay que interpretarlos, hay que darles un sentido y decir, bueno, cosas tan simples como si es cierto, se está estrechando la pirámide poblacional, se está convirtiendo en una figura distinta de la piramidal que tenía antes, ahora es más bien una especie de rombo, ¿no? Pero, ¿qué significa esto? Si lo decimos en puros números no significa nada, pero si lo decimos en términos de las implicaciones sociales que tiene, empieza a tener sentido, porque, por ejemplo, significa que hay menos jóvenes para sostener las jubilaciones, ¿no? Y que estos jóvenes están trabajando en trabajos precarios, ¿no? Esas son la clase de cosas que significa, y que solamente haciendo una interpretación que incluya una axiología y una representación y una visión del mundo de un investigador que es una persona, o sea, un sujeto, es la única manera de que esto adquiera sentido para los demás sujetos, es decir, para los seres humanos. Yo no digo que el método es muy importante para los investigadores y es el modo de asegurarse, digamos, de que uno puede comprobar si la manera como deriva las conclusiones es correcta o es incorrecta, si está haciendo un buen aparato crítico, si está siguiendo los pasos correctos para llevar la investigación a buen término, etcétera. Todo eso sí sirve, ¿no? Es parte del trabajo de investigador, pero todo ese método por sí solo no garantiza que una investigación sea de calidad o tenga una buena opinión o tenga algo que aportar. Lo que realmente garantiza eso es el trabajo subjetivo del investigador en términos en las ciencias sociales. Por eso es que no funciona igual la metodología en ciencias sociales que en otras, y por eso es que cada vez es más difícil cuando se hace un protocolo de investigación, por ejemplo, presentar o validar la existencia de una hipótesis. Porque cuando vamos a interpretar algo que ya existe, por ejemplo, cuando vamos a interpretar las fuentes de un archivo, ¿no? Pues ¿cómo podemos hablar de una hipótesis, ¿no? Si no sabemos lo que la fuente nos van a decir hasta que hagamos la interpretación, ¿no? Y podamos dar la explicación. Entonces, nosotros básicamente no descubrimos cosas, las vamos construyendo. O sea, los objetos mentales que construyen los investigadores de humanidades no son propiamente descubrimientos. O sea, los descubrimientos son ocasionales. En realidad se trata de construcciones lógicas y de construcciones discursivas que son, que van aumentando o ampliando pues el campo del conocimiento humanístico y por lo tanto dan un mayor pie a otras explicaciones, a otras, a otras interpretaciones de otros sujetos que también están aportando a la gran conversación. En ese sentido creo que se parece mucho, pues, y no es muy diferente el trabajo de un investigador literario, por ejemplo, que está haciendo críticas de otros escritores, o la explicación de una época determinada, o creando modelos para interpretación de un movimiento cultural determinado, etcétera. Está aportando su visión de las cosas y está aportando su propia subjetividad. Por eso es que los ensayos literarios muchas veces están escritos con un estilo propiamente poético,
Y a veces esas críticas, esos trabajos críticos, pueden ser tan buenos casi como la obra que están explicando. Pienso en algunos de los ensayos de Gabriel Said sobre poesía, o en algunos ensayos de Piglias, de algunos autores que pues, no eran tan importantes en Argentina antes que él los reconocía, o en los trabajos de literatura, como los ensayos de Siete Noches, su ensayo sobre Dante, por ejemplo. Digo yo, esos ensayos tienen un valor propio, no dejan de ser una expresión racional, lógica, metódica, sobre una visión de la crítica literaria, etcétera, pero son también creativos, son creaciones. Y cuando el historiador nos cuenta una historia que dedujo de un archivo y presenta las evidencias, está construyendo, de hecho, una narración. Y esa narración también es una construcción creativa. Así que creo que no estamos muy lejos de ser los escritores, los artistas, ¿no? De los investigadores. Creo que al final hay mucho en común y que tendríamos que revisar otra vez si esa diferencia es tan tajante como para marcar la diferencia tan fuertemente como se hace. No sé si, por ejemplo, algunas universidades o algunas instituciones estarían dispuestas a aceptar el trabajo artístico, por ejemplo, de un poeta, de un escritor o de un pintor, incluso como un trabajo de investigación que pudiera ser apoyado por las instancias como, no sé, el CONACYT o como las universidades, o se pueden tomar en cuenta para becas, por ejemplo. Espero que en el futuro estas cosas se reconsideren, entonces haya mayor apertura para las distintas disciplinas del conocimiento, cómo saber, y no solamente para aquellas que ahora llamamos ciencias, y que pertenecen, pues, más que nada al paradigma moderno del conocimiento, y no a este paradigma postmoderno o distinto que se creó a partir del principio de sí. Eso creo. Entonces, cuando yo la verdad no hago mucha diferencia. Cuando estoy escribiendo un libro, si es de crítica literaria, pues sí sigo el método y todo, pero cuando estoy escribiendo un libro de poemas, también sigo un método, ¿no? Y también sigo una tradición. Y es distinto, pero lo que estoy haciendo es similar, porque estoy tomando lo que otros me dicen para hacer mi propia interpretación y para dar mi propia aportación. Incluso lo puse en un poema, ¿eh? Que salió en el último libro que publicamos gracias al apoyo de Editorial Taquidermo. Y en realidad es un poema muy viejo, que yo retomé, lo volví a agarrar, y no, es mío pues, pero es muy viejo, o sea, es de mi yo, el que era yo antes. Pero ahora lo volví a retomar, lo compuse de nuevo, y lo publico en este libro, ¿no? Y sí se los quiero leer porque habla justamente de esto, de cómo tomamos de los otros y cómo aportamos la creatividad, y que en eso consiste, pues, esta conversación, que es lo más humano que hay. Y que se llama El mismo libro, y dice: ninguno es inmortal, mas todos lo somos. El hombre es un río de hombres, siempre con otro rostro, otro corazón, pero el mismo, la misma boca, el mismo libro. Yo soy los otros, soy el hombre, no tengo creador, no tengo final, solo yo y los otros. Todos somos el mismo discurso, la historia, donde me decimos yo soy, somos. Nadie es extraño en la casa del hombre. Todos soy el dueño, el autor. Es así, Ay, ¿no? qué bello. No, pues creo que lo dijo al final, todo lo resumió de otra forma, como tenía que ser la poesía, de una manera artística y bella, que es esta discusión que plantea claramente el doctor, es esa intersubjetividad también, romper esta barrera con el objeto, porque no es más otro siendo ahí, pero tú. Entonces me gustó mucho esta perspectiva de la otredad en la poesía que nos dio, doctor.
Pues muchas gracias. Y ahí está, ¿no? Para los que quieran leer, el libro básicamente trata de lo mismo, pero es que yo creo que tenemos que tener esta percepción eh, de que no estamos solos, de que todo lo que hacemos es porque ha habido otros y porque hay una historia y porque hay otros y habrá otros, ¿no? De que no somos, ya como, también hay un poema que dice que no somos una isla, ¿no? Ninguno es una isla, dice. Y y me gusta mucho porque significa que la individualidad, o sea, el individualismo, el individuo como concepto de metodológico, ¿no? Tiene que ser revisado. Y de hecho está siendo revisado. Porque no podemos concebir un individualismo igual que se concebía en el siglo XIX, ¿no? Porque ahora las cosas son diferentes, tenemos otra concepción. Lo que nos ha llevado justamente a tener a estar en peligro real de extinción en unos pocos años, ¿no? Es justamente el hecho de que trabajamos cada quien para sí mismo, trabajamos para nuestro propio éxito, lo enseñan primero luego yo y al último yo, ¿no? Y justifica muchas acciones para la prosperidad y el éxito individual. Me gusta mucho la posición de François Vallès, que propone una ética en tercera dimensión, cuando habla de responsabilidad social universitaria y esto. Dice que pues antes teníamos esta ética individualista, luego la hemos querido cambiar por una ética social, en la que somos parte de una comunidad, nos vemos en esa comunidad, trabajamos por la comunidad, etcétera. Entonces estamos con nosotros de nuestra comunidad. Pero ese tipo de ética también crea los nacionalismos y crea las diferencias entre unas comunidades y otras, ¿no? Y es fuente de conflictos. En realidad, la ética que proponen es una ética, la ética 3D, es una en la que no solo se incluye al individuo y a la comunidad, sino también se incluye a todas las cosas del mundo. Y entonces nosotros somos parte de la naturaleza, somos parte del mundo, no somos los dueños de la naturaleza, no somos los responsables del mundo, somos simplemente pues, unos que pueden pensar, pero que somos parte de la misma naturaleza. Eh, es decir, no somos mejores ni peores que los animales o que las plantas o que la tierra, ¿no? Y pertenecemos a la naturaleza. Y lo que hacemos nosotros, lo que llamamos artificial, en realidad es producto de nosotros como naturaleza. Si nosotros no nos sentimos parte integrante de la naturaleza, entonces nos sentiremos superiores y pensaremos que la naturaleza está ahí para nosotros. Y hablaremos de cosas tan horribles como recursos naturales. Sí, las cosas de la naturaleza de la tierra no son recursos para nosotros. No somos dueños de ellos. Los tomamos para poder sobrevivir, pero no, por ejemplo, para enriquecernos o para acumular o para tener una vida más cómoda. Eh, eso es explotar. Y es lo que ha estado haciendo, por ejemplo, en nuestra cultura desde que se inventó la agricultura. Apropiarse de las cosas, hacer de las cosas, creerse la parte más importante de la naturaleza. Entonces, bueno, mi idea de la importancia de este discurso entre personas, de concebir a las humanidades en general y a todo el conocimiento en general como una gran conversación entre personas, es recalcar la idea de que no estamos nunca solos, ¿no? De que sí dependemos unos de otros y de que formamos parte de la naturaleza. Y creo que ese es el punto sobre el que tenemos ahora que trabajar si queremos sobrevivir y llegar a un siglo XXIII. ¿No? Exactamente. Oiga, doctor, yo me quedo con varias reflexiones para recalcar nada más lo que sigue diciendo aquí el auditorio que nos escucha en línea y en esta plática que la veo más amena que si fuera algo que nos separa aquí, ¿no? Le tengo mucha confianza a Gabriel Ruiz. Entonces, yo lo que veo precisamente que me encanta que el maestro retome como esto, justamente si la modernidad era un paradigma en el que se creó este método, viene la posmodernidad y nos avienta con otros métodos, con otras categorías conceptuales y de reestructurar
o desestructurarnos, ¿no? de este pensamiento vertical. Ahora el trabajo en línea, como lo dice bien Gabriel, y considerando que no está en perspectiva todavía cuántas más olas de estas puedan tocarnos a las generaciones venideras, creo que abre un potencial creacional de entonces cómo pudiéramos reinventar nuestros procesos de interpretación del mundo, porque estamos en este trabajo en línea, ¿no? Y ahí es donde me parece que se cruzan dos ciencias, ¿no? Las ciencias computacionales, que están como al tope ahorita porque es por donde nos estamos metiendo en ese canal que creó esta ciencia esto, y que es maravilloso en ese sentido, ahora sí decir, del avance tecnológico en una reapropiación social, podría decir, ¿no? Cuando sí es en ese sentido. Pero por otro lado, se necesita la investigación de humanidades, porque ¿quién va a interpretar todo este fenómeno en el que estamos, verdad? No puede entrar en un conjunto de códigos y de Big Data que nos diga que los niños se sienten así, las mamás andan así, los estudiantes cómo están. Necesitamos todas estas descripciones conceptuales que se tienen que generar desde una investigación desde las humanidades, que estén analizando estos tiempos que estamos aquí, cuántas actitudes socioemocionales están brincando en este momento. ¿Quién va a hacer todo ese trabajo? Bueno, pues creo que el trabajo en línea le da mucho más trabajo aún, creo que, y retos a la investigación en las humanidades bajo este tipo de fenómenos en el que estamos atravesando, ¿no? Entonces, para mí me ha parecido que al contrario, se está como retomando con más fuerza todavía toda la creación artística que se desarrolla en estas áreas, y que tiene que ser, como dice el doctor, a través del cuerpo mismo, porque no puede ser bajo un conjunto nada más de códigos y sistemas. Entonces, cuando el maestro dice que las humanidades se basan en pura subjetividad, a mí también lo que me está hablando el maestro, que yo lo veo como una clase que hace aquí, es que estamos arrojando el cuerpo. Es que otra vez, aunque aquí estamos en una computadora viéndonos, estamos arrojando el cuerpo, ¿no? Los sentidos, percibiendo. Por ahí decía también una compañera reciente doctora, Diana Cuevas, como con antenitas, ¿no? Ahí recibiendo desde este cuerpo todas estas situaciones que están pasando, ¿no? Y pues en resumen, esa parte introductoria me gustó mucho el maestro, cómo nos muestra cómo se hace la investigación en esas humanidades, y como reflexión, entonces, que es un trabajo enorme hacerlo solo, y entonces también entender, ¿no?, a las otras disciplinas, que no se puede también estar tan solo, y hay que empezar a interseccionarse entre otras disciplinas. La vez pasada, sí, con gusto, nos comentaron de Ciencias del Mar que estaban en proyectos, por ejemplo, ahora cuando se van a comunidades pesqueras, y que están invitando ahora, ¿no?, tesistas, antropólogos, sociólogos, y le decíamos, pues eso está interesante, porque solo no se puede, ¿no? Desde una sola disciplina es titánico interpretar el mundo, ¿no? Entonces, qué bueno que vayan haciéndose cada vez más trabajos solidarios entre las comunidades de la academia, pero recalcar, cuando podemos entender el aporte al conocimiento desde cada facultad, licenciatura, programa de licenciatura, cuando hay una claridad, yo creo, de como lo ha explicado el doctor, cómo se crea la investigación, podemos entender las necesidades, o cómo entonces nos necesitamos entre todos para al final, como bien lo resume el doctor, regresar algo, ¿no? Regresar algo a la gente, a la población, a la naturaleza, a los derechos de la naturaleza. Por ejemplo, pienso en eso, ¿no? Ellos no, ¿cómo van a establecer sus derechos humanos, sus derechos en la legislación, ¿no? Tienen que ser interpretados. ¿Y quién va a ser sus voces? Pues es la responsabilidad de este lado. Y creo que ese es el compromiso como personas que son las que están creando el conocimiento en las academias, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. A mí me encanta esta claridad en la que nos muestra toda la creación científica en términos, por decirlo así, de esta categoría del proceso que sea riguroso y de disciplina, de tener disciplina de trabajo,
en ese sentido es que lo recojo cuando digo ciencia, ¿no? No en el otro sentido. Y pues hasta aquí me quedaría de mi parte. Nos despedimos otra vez con Gabriel Rovira, profesor investigador de su universidad. Lo pueden contactar aquí en redes, dejamos más adelante los correos, y esperando pues que sigamos a la escucha de más voces así, de más programas que están aquí a la mano siempre en su canal de Radio WAPS, en diferentes líneas, ¿no? Adelante a quien quiera seguirse acercando por este canal de transmisión. Le dejo la palabra, maestro, para Pues despedirnos. muchas gracias, Miriam, por haber invitado, y me parece excelente la labor que están haciendo en este programa, y así vamos conociendo mejor el trabajo de nuestros colegas y vamos siendo cada vez menos una isla. Así que gracias por tu aportación y pues hasta luego. Hasta pronto, que descansen, sobre todo, que tengan un buen cierre de día, y seguimos comunicando el siguiente jueves. Que descansen.